Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. Imaginen una mañana de lunes a pleno sol. Un ambiente de festejo, personas caminando por la calle, cantos de libertad resonando en el aire. Y de pronto... 40 segundos de disparos. Exacto. 40 segundos de disparos que cambian la historia de todo un país para siempre. Hoy vamos a realizar una inmersión profunda en la masacre de Sharpeville, ocurrida en Sudáfrica el 21 de marzo de 1960. Un suceso que lo cambió todo. Nuestro objetivo en esta sesión es analizar las causas profundas, explorar los relatos contradictorios de ese día y entender cómo este evento en particular provocó el abandono de la resistencia sin violencia. Para lograr este nivel de detalle, tenemos sobre la mesa una pila de documentos de gran valor. Contamos con archivos policiales de la época, testimonios directos de sobrevivientes, informes desgarradores de las comisiones de la verdad y el análisis de expertos sobre la lucha contra el régimen sudafricano. Es un rompecabezas muy complejo. Sí, lleno de aristas. Y antes de sumergirnos de lleno, es fundamental hacer una aclaración vital para nuestro público. Claro, muy importante. Las fuentes que vamos a examinar hoy contienen eventos con una carga política e ideológica enorme. Nuestra misión en este análisis no es, de ninguna forma, tomar partido por ninguna facción, justificar a un gobierno o defender a un grupo armado. En absoluto. Al contrario, vamos a reportar los hechos tal como aparecen en los documentos de origen y a exponer las diversas perspectivas. La idea es presentar este debate profesional con todos sus matices para que quienes nos escuchan saquen sus propias conclusiones. Ese enfoque es indispensable al tratar heridas a nivel histórico tan profundas. La objetividad frente a los documentos nos permite ver el panorama completo. Bien, vamos a desempacar todo esto. Nuestro público ya conoce la estructura general del apartheid impuesto por el Partido Nacional desde 1948, así que no vamos a repasar la base de la supremacía blanca. No, vamos directo al grano. Vamos a ir directo al núcleo del conflicto de ese día. Y leyendo los documentos, todo parece girar en torno a una ley en específico, la Ley de Pases o el famoso DONPAS. Porque este documento era la chispa capaz de incendiar todo el sistema. El DONPAS, que en afrikáans se traduce como pase estúpido, era el engranaje central de la maquinaria de opresión. No era un simple documento de identidad. Era algo mucho más invasivo. Era una herramienta de control absoluto sobre la movilidad y el trabajo. Imagina la obligación de llevar un pasaporte interno para cruzar la calle o para buscar trabajo o ver a tu familia. Las fuentes describen una libreta que todo ciudadano negro mayor de 16 años debía llevar en todo momento. ¿Y si lo olvidaban? Si salían de su zona designada sin el pase, o si olvidaban el documento en casa al ir a la tienda, la policía los arrestaba en el acto, con el riesgo de ir a prisión por algo tan simple. Y las cifras de arrestos que mencionan los archivos son una locura. Hablamos de cientos de miles de personas encarceladas cada año por infracciones menores relacionadas con este pase. Era una forma de criminalizar la existencia. Total. Ante una asfixia de este nivel, entiendo que la resistencia ya llevaba tiempo operando. Sé que el Congreso Nacional Africano, el CNA, llevaba la batuta, pero en las notas veo que surge una fractura en el movimiento justo antes de Sharpeville. ¿Qué pasó ahí? Hubo una ruptura estratégica de gran peso. Durante la década de los 50, el CNA impulsó la campaña de desafío. Usaban tácticas de no violencia inspiradas en Gandhi, como boicots y huelgas de forma pacífica. Ajá. Pero un sector más radical consideraba que estos métodos eran demasiado lentos. Así nace el Congreso Panafricanista, conocido como el PAC, bajo el liderazgo de Robert Sobukwe. ¿Buscaban acciones más directas? Sí, acciones contundentes. Espera, pero los documentos subrayan que el PAC también prometió absoluta no violencia.
¿Cuál era entonces su plan maestro para ese 21 de marzo si no iban a usar la fuerza? El plan de Sobukwe era brillante en su logística. La instrucción a todas las bases del PAC fue pedir a la población que dejara sus pases en casa, marchar en grupo hacia las comisarías locales y exigiera arrestos masivos. Para saturar el sistema. La lógica era matemática. Si miles de personas se entregaban al mismo tiempo, las cárceles iban a colapsar, los tribunales se detendrían y las fábricas se quedarían sin mano de obra. Querían forzar al gobierno a abolir la ley mediante un infarto económico. Exacto. Todo bajo la promesa de absoluta no violencia. 0 provocaciones, 0 armas. Aquí es donde se pone muy interesante y donde las fuentes empiezan a chocar de frente. Traslademos la escena a Sharpeville, un municipio segregado a unos 50 kilómetros de Johannesburgo. A primera hora de la mañana, la multitud comienza a congregarse frente a la comisaría. Revisando los reportes, las cifras de asistencia varían de una forma abismal según quien cuente la historia. Es verdad, la diferencia es enorme. Algunos historiadores hablan de 5.000 personas, pero los documentos oficiales del gobierno inflan ese número hasta 19.000 manifestantes. Incluso mandaron aviones militares tipo Sabre a volar a baja altura para intimidar a la gente. ¿Qué dice el gran debate sobre lo que de verdad ocurrió frente a esa cerca? Este es el núcleo del conflicto analítico. Tenemos una división total en las narrativas. Por un lado, está la versión oficial del gobierno de la época. El sargento Grobler y el alto comisionado sudafricano testificaron que la multitud era una turba violenta. Afirmaban que estaban armados. Sí, afirmaban que la gente llevaba palos, que lanzaban piedras y que la actitud general era una amenaza letal. Según esa versión oficial, los manifestantes dispararon primero, obligando a los policías, muchos de ellos jóvenes sin experiencia, a disparar por pánico y en defensa propia. Tal cual. Esa fue la línea de defensa del Estado. Pero cuando cruzamos esa versión con los testimonios independientes, el relato del gobierno se desmorona a pedazos. Sí, porque los periodistas presentes, como Humphrey Tyler y el fotógrafo Ian Berry, entregaron relatos opuestos. Describen un ambiente que por la mañana era festivo. Había niños jugando, personas charlando, ausencia de armas. Me topé con el testimonio de un sobreviviente, Abraham Mofokeng. Él cuenta que la multitud estaba cantando a coro una frase en zulú que significa «¡Qué mal hemos hecho!». Tyler fue categórico al declarar bajo juramento que no vio una sola arma en la multitud. Entonces, si el ambiente era pacífico, ¿cuál fue la chispa? Historiadores modernos como Clark, Werger y Lodge han intentado armar el rompecabezas. El momento crítico llega cerca de la 1 de la tarde. El coronel Spengler salió del perímetro para arrestar a un líder. Al intentar someter al hombre, Spengler tropezó y cayó al suelo. ¿Y la multitud se agitó para ver qué pasaba? Empujaron hacia adelante. Casi al mismo instante, un civil ebrio llamado Gelboy Mofokeng disparó 2 tiros al aire con una pistola pequeña. Vaya, 2 disparos al aire de un civil ebrio en medio de una tensión insoportable. Me imagino a los guardias asustados al otro lado de la cerca. Pero aquí hay un detalle crucial en las fuentes que rompe la versión oficial del pánico espontáneo. No fue una reacción al azar. Hubo una orden. El teniente coronel Pienaar dio la orden de formar y cargar. Y segundos después de los tiros al aire, alguien en la formación gritó en afrikaans, «Esquiet». Dispara. Fue una descarga coordenada. El resultado fue devastador. Más de 1000 balas en 40 segundos. La cifra oficial del gobierno reconoció 69 muertos y 180 heridos. Aunque las investigaciones recientes sugieren que los fallecidos fueron 91, y hay un dato médico que hiela la sangre. La inmensa mayoría de las víctimas tenían impactos de bala en la espalda mientras huían. Esa es la prueba irrefutable de la huida. Y para sumar horror a la tragedia, varios testigos admitieron un encubrimiento. Minutos después, los policías se dedicaron a recoger piedras de la calle para arrojarlas dentro del perímetro y fabricar evidencia de un ataque. Increíble. ¿Y qué pasó con los líderes de la marcha? En especial con Robert Sobukwe, que fue arrestado esa misma mañana. Lo fascinante de esto es ver cómo operaba el engranaje legal del Estado. La represión no terminó con las balas. Le tenían tanto terror a su intelecto que crearon una ley diseñada en exclusiva para él, la cláusula Sobukwe.
¿Una enmienda que permitía al gobierno mantenerlo en prisión tras cumplir su condena original? Así es, su aislamiento total en la isla Robben. Las condiciones iban más allá de las rejas. Era tortura psicológica. Leí los reportes. Los guardias inyectaban aire comprimido hirviendo por la ventilación y luego aire helado en su celda. Era un intento de quebrar su mente. Y aquí resalta la complicidad de las instituciones académicas. Al ser liberado bajo arresto domiciliario en Kimberley, la Universidad de Witwatersrand, o WITS, demostró una sumisión terrible al régimen. Sí, a través de su vicerrector, le ofrecieron un puesto de asistente de idiomas en coordinación con el Ministerio de Justicia. Con la condición de mantenerlo alejado de la política. Un ejemplo claro de cómo la academia ayudó al régimen a silenciar a un intelectual brillante a cambio de buenas relaciones con el Estado. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque Sharpeville provocó la condena de la ONU, un estado de emergencia, y tanto el CNA como el PAC son ilegalizados y forzados a la clandestinidad. Nelson Mandela y el CNA llegan a una conclusión cruda tras la masacre. Citaré a Mandela de los archivos. Los ataques de la bestia salvaje no pueden evitarse con las manos desnudas. Dejan atrás el boicot de autobuses. Y nace un Conto Wisiswe, la lanza de la nación, el brazo armado del CNA. Cambian a tácticas de sabotaje con explosivos, propaganda armada. Los archivos muestran el viaje de Mandela por África recibiendo entrenamiento militar del ejército argelino. Si conectamos esto con el panorama general, debemos aportar matices vitales. El CNA nunca abandonó por completo la resistencia civil. Combinaron el sabotaje con huelgas laborales masivas y boicots de alquileres. Pero las fuentes también arrojan luz sobre la oscuridad de la lucha armada. Los hallazgos de la Comisión de la Verdad son fundamentales para mantener nuestra imparcialidad al analizar los documentos. La comisión obligó al CNA a asumir la responsabilidad por actos de violencia letal. Casos muy duros como el atentado en el Bar Magú, donde murieron civiles inocentes. Y la falta de condena a métodos brutales de sus juventudes, demostrando la enorme complejidad moral de la insurgencia. Como la práctica de prender fuego informantes en las calles. Es un recordatorio de que los procesos de liberación rara vez son pulcros. Si recapitulamos todo este viaje, el 21 de marzo de 1960 comenzó como una simple caminata para dejar un documento de identidad en casa, y terminó provocando el aislamiento global de un régimen y el inicio de una insurgencia armada. Hoy, esa fecha, es el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, según la ONU. Esto plantea una pregunta importante, tratada por el historiador Tom Loach, sobre la memoria. La diferencia entre la historia política nacional y el dolor local de Sharpeville. Ese contraste nos deja con un pensamiento provocativo final. Cuando una tragedia local se transforma en un símbolo global para un movimiento político, corremos el riesgo de borrar el duelo humano y personal de aquellas familias que solo querían que sus seres queridos regresaran a casa a cenar. Un punto de reflexión sobre cómo consumimos la memoria histórica. Es una tensión perpetua entre el detonante histórico y la tragedia humana. Agradecemos a quienes nos escuchan por acompañarnos en este profundo análisis de los documentos. Desentrañar el pasado a través del cruce de fuentes nunca es tarea sencilla, pero siempre vale el esfuerzo. Nos despedimos por ahora, invitando a la curiosidad continua. Hasta la próxima sesión. El viaje por la historia nunca termina, solo espera el próximo destino. Nos reencontramos pronto.